Así que hoy, esta es la clase, según mi orden, clase número 19. Oye, yo tengo la 20, pero habría Seguramente que ver. había que verlo, pero yo, según mi orden, tengo clase número 19. Hermano, pónganle los números que quieran. La información. Lo importante es el contenido. Eso es importante. Entonces vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por este día de poder compartir las enseñanzas de esta gran enseñanza sobre el propósito eterno. Vamos a orar al Señor. Padre, yo me uno a mis hermanos y te pido, Señor, que todo lo que vamos a aprender, lo que vamos a hablar, exponer, lo dirijas tú. Señor, la finalidad es glorificarte, la finalidad es establecer tu proyecto eterno en estos tiempos. Y queremos que no solo sea conocimiento, sino sea una palabra revelada para nosotros, para que podamos cambiar las situaciones, las cosas que caminamos y transitamos en lo natural. Bendice a todos mis hermanos y a aquellos que se irán integrando a través de la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, mis queridos, vamos a seguir con el tema que hemos estado hablando. Vamos a continuar con la palabra a través de los vencedores. Y habíamos hablado cómo la iglesia no ha ido cumpliendo ese gran papel que ha tenido, pero no por eso Dios deja que la iglesia vaya tomando tiempo en recuperarse, sino que Dios escoge al remanente. Y en ese remanente, hemos dicho, son los vencedores. Y hoy vamos a seguir hablando de esto que es importante, de cómo Dios a través de la historia y en estos tiempos Dios va a levantar estos valientes. Y a través de los valientes, Dios va a construir la iglesia en los últimos días. Y es por eso que vamos a entrar ya de lleno en materia en Esdras capítulo 3, verso 8. Y vamos a poner este ejemplo de Esdras capítulo 3, verso 8, donde vemos un lindo ejemplo cómo Dios en los últimos tiempos, a través de la iglesia, aunque fue Jerusalén, va a tomar el remanente, los pocos, para reconstruir algo que en el fondo se ha perdido o que el enemigo ha tomado legalidad. Y dice así, dice que en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Entonces vemos aquí que este no era el pueblo total que había en Babilonia, sino era un remanente que regresaba desde Babilonia a Jerusalén para construir el templo. Y otros, como ya habían pasado, acuérdense, 70 años, esos 70 años ya algunos se habían casado, habían tenido hijos, se habían casado con una linda babilonita y un lindo babilónico. Entonces ahora tenían una familia con babilonitos, y ya que indudablemente se habían adaptado a esa sociedad. Y como se habían adaptado a esa sociedad, entonces habían tenido ya un estatus. En esos momentos Babilonia era un imperio poderoso. Y como era un imperio poderoso, mucha riqueza, la gente vivía en ese entonces cómoda, más que los 70 años atrás. Entonces 70 años usted entenderá que ya algunos mantuvieron una lengua distinta, una relación distinta, y algunos no estaban dispuestos a pagar nuevamente el precio.
de volver de Babilonia a Jerusalén, porque ya en Jerusalén lo que había eran simplemente ruinas. Acuérdense que ya Nabucodonosor había llevado todas las cosas hacia Babilonia, hacia la capital, y a ellos en el fondo no les interesaba volver a Jerusalén. Pero es así que Dios llama a este hombre, Esdras, que tiene un deseo, una necesidad en su corazón que Dios puso, un llamado de Dios de regresar a la tierra. Aquí vemos varios casos que están ocurriendo, porque Esdras, un punto, en otro lado está Daniel. Acuérdense que Daniel es el que de alguna forma Dios le revela a través de lo que él está estudiando sobre los 70 años ya que estaban terminando de lo que había dicho el profeta Jeremías. Y mientras está Daniel, hay otro profeta que también está diciendo algo que lo vamos a ver en Ageo, en el libro de Ageos. Esto es un profeta menor. Ageo capítulo 1, versículo 2 y 8. Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos no querían salir de esa comodidad. Y entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? O sea, la casa de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditar bien vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja un jornal recibe un jornal a un saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad vuestros caminos. Dice: subir al monte. Y él le dice: traed madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esto lo habla otro profeta, que es Ageo, a la gente que está en Babilonia. Entonces, por un lado está Ageo motivando, este profeta motivando desde adentro, ya desde adentro de Babilonia. Y voy de nuevo a Esdras en el capítulo 9. En el capítulo 9, versículos 7 y 8, donde dice: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido un gran pecado, y por nuestra iniquidad de nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy en día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová vuestro Dios, para hacer que nos quedase, dice, un remanente libre, para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Entonces, aquí vemos que hay un remanente, una necesidad de reconstruir. Y esto va a pasar lo mismo también en el templo. Estamos hablando de la iglesia en general, donde un grupo pequeño, un grupo que ama al Señor, que desea un avivamiento, que desea que Dios haga algo, Él los va a empezar a tomar. Y otros simplemente se van a quedar en el lado del conformismo, en el lado de las tradiciones, en el lado de las escrituras, más que actuar en fe. Y la idea es mantener el terreno que Dios quiere, que la iglesia avance y le quite toda la legalidad que nosotros ya hemos estado estudiando en las otras lecciones, para recobrar lo que se llama el testimonio de Dios. Hoy necesitamos recobrar el testimonio de Dios.
ese testimonio que ha estado dañado, ese testimonio que no vemos al Dios Todopoderoso, que no veo que hace grandes milagros, que no vemos que Él avanza, pero no es porque Él no avance, Él lo está haciendo. Pero es la iglesia que no ha cumplido ese papel, pero es el remanente que va a tener que llevar a cabo esa gran tarea. Y esa tarea la va a llevar a cabo indudablemente para generar un impacto grande y profético. El libro de Ageo 1:14, que el profeta 1:14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y dice el texto: y vinieron a trabajar a la casa de Jehová los ejércitos, su Dios. Solo despertamiento por el remanente, el otro colectivo irá a llegar a cumplir esa tarea. Entonces, como podemos ver, Dios va a levantar su testimonio a través del remanente. El remanente representa a la iglesia. El remanente representa a los valientes. Y donde ellos van a restaurar la bendición, va a restaurar los milagros, va a restaurar todo aquello que de alguna forma ha estado estancado y detenido. Por eso Dios desea que la iglesia sea edificada en unidad, no en uniformidad. La gente confunde unidad con uniformidad. Y la unidad es que todos tenemos que batallar de acuerdo a nuestros llamados, de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo a nuestros talentos. Todo lo que Dios nos ha dado. Talentos que vienen de Él, dones que vienen de Él. Pero no necesariamente que tengamos que vestirnos todo igual, que tengamos que cantar todo lo mismo, que tengamos que hacer todo lo mismo. Y eso la gente busca y esa es la gran discrepancia que hoy día tenemos en la iglesia. La iglesia tiene discrepancia. ¿Por qué? Porque todos buscan la uniformidad que es la unidad. Entonces, en este tiempo nosotros ahora debemos dejar la excusa. Y esa excusa es salir de la comodidad a zonas incómodas y trabajar en lo que se llama en la unidad de la iglesia. Entonces, eso lo va a hacer a través de hombres como Esdras, como el profeta Ageo, que van a movilizar a gente y va a despertar gente como Zorobabel y otros para que ellos movilicen a una cantidad de personas. Es lo que estuve hablando un poquito el domingo sobre el despertar de los valientes. Entonces, Ageo 1:4 le discute esto, le dice: es para vosotros estos tiempos de habitar vuestras casas artesonadas. O sea, Dios había traído una prosperidad en ese entonces. Y esa prosperidad no se codificaba, no se veía en la construcción del templo, porque toda la gente estaba más preocupada en sus casas, todos están más preocupados en sus proyectos, todos están más preocupados en sus tiendas, todos están más preocupados en sus trabajos. Pero la casa en sí de Dios estaba siendo descuidada. Pero el remanente que Dios va a ser usado es el remanente que Dios va a sacarlo del letargo a un despertamiento espiritual. Entonces, esa es la parte profética de los valientes. Entonces, vamos a ver principios de los vencedores, donde vamos a ver varios textos donde nos habla el Señor en Jeremías, en el capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 1-8. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mi oveja y la espantasteis, y no la habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestra obra, dice Jehová. El verso 3 dice: yo mismo recogeré el remanente. Se fija, usa la palabra remanente. El remanente, acuérdense que son valientes.
de mis ovejas y toda la tierra donde las eché, y la haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellos pastores que apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí viene el día, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, hará juicio y justicia, dice el texto, en la tierra. Perdón. Y sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamará Jehová, justicia nuestra. Por tanto, aquí viene el día, dice Jehová, en que no dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel en la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y toda la tierra donde yo la había echado, habitarán, dice el texto, en su tierra. Entonces, por un lado vemos ese movimiento del gran colectivo de las 12 tribus de Israel regresando a la tierra de Israel, pero al mismo tiempo también es el colectivo, el remanente que Dios va a movilizar a su iglesia. Entonces, Dios está trabajando en la tierra de Israel, pero también está trabajando en el mundo para hacer grandes cosas de parte del Señor. Vamos a ver otros textos más. Me gustaría que abrieran su Biblia en Sofonía, el libro de Sofonía, capítulo 2. Sofonías, capítulo 2. Versículo 9. Dice, por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortiga y mina de sal y asolamiento perpetuo. Y el verso dice, el remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Entonces, nuevamente enfatiza de ese grupo pequeño, no es la gran masa de lo que Dios va a hacer cosas grandes estableciendo su plan original. Y en el mismo libro, en el 13 dice, si ustedes leen Sofonías 3:13 en el mismo libro, dice el remanente, habla el remanente de Israel, no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. O sea, estarán confiados. Entonces, es el remanente extraordinario que el Señor hará cosas, pero maravillosas, como podemos ver. Entonces, algo muy grande, algo poderoso va a ocurrir con ese remanente de parte de Dios. Algo va a sacudir en el mundo con el remanente. Hay otro texto proféticamente que habla, que podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 19. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 30 y 31. Dice, y los que hubiesen escapado y los que hubiesen quedado en la casa de Judá, volverán a echar raíces abajo y llevarán fruto arriba. Porque saldrá Jerusalén, nuevamente dice, remanente, del monte de Sión, los que se salvan, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vuelve a tocar a ese grupo pequeño valiente. Vamos a lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías, capítulo 10. Isaías, capítulo 10,
versículos 20 y 22. 10, versos 20 y 22. Dice: acontecerá que en aquel tiempo los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que lo hirió, sino que se apoyarán con la verdad de Jehová, el Santo de Israel. Y el verso 21 dice: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Eso dice el texto. Porque si tu pueblo Israel fuere como la arena del mar, nuevamente dice, el remanente de él volverá. La construcción acordada rebosará justicia. O sea, todo volverá como en tiempo original, producto del remanente. Eso lo señala el libro de Isaías. Y en el capítulo 11 del libro de Isaías, estamos hablando del remanente, de los valientes. El versículo 11 y 12 dice: asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, fíjese, en Egipto, en Patros, en Etiopía, Elán, Sinar, Amad, y en las costas del mar. El verso 12 dice: levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esa gente, el remanente, es la que va a hacer cosas extraordinarias. El remanente va a trabajar, su único objetivo es establecer el propósito eterno de Dios en la tierra, tomándose de Génesis capítulo 1, versículos 26-28, creyendo que tienen dominio y tienen la autoridad para deshacer toda obra del mal. Entonces, incluso si uno lee en Primera de Reyes, en el capítulo 19, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 18, Primera de Reyes 19, versículo 18, dice así, dice: y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuya boca no lo besaron. Ese concepto nos habla una ventana profética que habrá gente que no se someterá en el sistema babilónico del mundo. Ya ellos no se van a arrodillar a los gobiernos del mundo, al gobierno gregoriano o al gobierno babilónico. No se van a someter bajo la doctrina jezabélica, y ellos son los que están en el mundo entero. Entonces, cuando le está hablando, fíjese estas palabras, le está hablando a Elías, y Elías piensa que el único que queda como sobreviviente, pero se lleva la tremenda sorpresa que no era el único. ¿Eran cuántos? 7,000. 7,000 hombres como él. Entonces muchos de nosotros pensamos que somos los únicos que podemos tener revelación, somos los únicos que Dios va a hacer. Nos quejamos, pero nos damos cuenta que Dios está trabajando silenciosamente, poniendo un espíritu para levantar el nuevo orden que va a contrarrestar todo lo que el enemigo quiera hacer de la suya. Lo va a contrarrestar. Entonces podemos ver que ese grupo se llama los valientes.
Y porque básicamente los valientes son el remanente. Entonces tenemos estos valientes. Dimos ejemplo de Ageo. Hemos visto cómo Dios va a reconstruir el templo a nivel general. No estamos hablando de estructura. No estamos hablando de paredes. Creo completamente, proféticamente, que el templo de Dios no va a ser un templo físico, sino va a ser un templo de gente, de personas como originalmente ha sido. Y todas esas paredes se habrán caído. Y Él va a establecer su gloria en ello y usará el remanente para que el resto venga de atrás. Entonces, vamos a ver algo interesante de este punto. Que dentro de Jerusalén existe una ciudad de otra ciudad. Dentro de esa ciudad existe otra ciudad. Y eso proféticamente nos habla que dentro de la iglesia existe algo dentro de esa iglesia. Proféticamente. Jerusalén es la capital de la ciudad principal, donde podemos ver todo lo que habló Ageo, todo lo que habló Jeremías, todo lo que habló Daniel, incluso Isaías. Pero dentro de ese grupo que estaba desterrado y que ya no querían volver a Jerusalén, existe un pueblo especial dentro de ese pueblo que habla en el Antiguo Testamento. Es una sombra para lo que está ocurriendo en la iglesia. Y esa se llama Sión. Sión. Entonces, vamos a leer varios salmos que dentro de Jerusalén existe lo que se llama Sión. Tenemos una Jerusalén, pero dentro de Jerusalén tenemos una ciudad llamada Sión. Entonces, aquí vamos a usar varias cosas interesantes, y esta la podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, ¿cuál es la ciudad de David? Dentro de Jerusalén, él manifestó una ciudad que ahora es la ciudad de Sión. Y el Salmo 48:2 dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, al lado del norte, la ciudad del gran rey. Entonces, Sión es una ciudad dentro de otra ciudad. Es un pueblo dentro de otro pueblo. Y la palabra Sión, para los que están anotando, significa vencedores. Eso significa Sión. Esos vencedores están dentro de la iglesia. Por eso cuando Sión es obediente, Jerusalén cosecha la bendición de esos valientes. Es gracias a Sión. La Biblia dice y enseña que Dios bendice a Jerusalén por medio de Sión. Entonces, ¿qué significa Sión? Vencedores. ¿Se fija? Por eso es importante irlos desglosando. Toda bendición es dada a Jerusalén, pero ¿gracias a quién? Porque está fluyendo Sión. Jerusalén es el tipo de la iglesia y Sión es el tipo de los valientes. Sión son los valientes. El Salmo 128. Salmo 128. Versículo 5. Dice, bendígate Jehová de Sión, y vea el bien de Jerusalén
todos los días de tu vida. Vamos al Salmo 52. Salmo 52. Dice, de Sión, perfección de hermosura, y Dios ha resplandecido. Y el Salmo 51, 18 dice, haz bien con benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Todo lo que haga Sión es bendecido Jerusalén. Y el profeta Joel, en el capítulo 3, versículo 17, dice, conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito ¿dónde? En Sión, mi santo monte. Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Eso habla de Sión. Por eso ahí están los argumentos que ustedes tienen, que ustedes pueden ser personas que pueden traer cambios muy grandes al colectivo general de la iglesia. Ese colectivo general de la iglesia va a ser bendecida por ese remanente llamado valiente, y en este caso se llama ahora Sión. Salmo 102, versículo 21. Para que publique en Sión el nombre de Jehová y sus alabanzas en Jerusalén. Todo lo que hace Sión lo publican en Jerusalén. El Salmo 14, 7. Salmo capítulo 14, versículo 7. Dice, oh, que de Sión saliera la salvación Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Eso es el Salmo capítulo 14, verso 7. El Salmo 69, 35. Salmo capítulo 69, 35. Dice, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. Salmo 87, 2. Y dice, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Entonces, en estos pasajes aprendemos que en Sión vamos a conocer el nombre de Dios. Segundo, en Sión vamos a ver la salvación. Tercero, en Sión vamos a conocer y experimentar la bendición. En Sión vamos a ver la presencia. En Sión todo fluye. Y eso va a traer un cambio general a la iglesia. ¿Eso es gracias a quién? A Sión. Por eso, Jerusalén, que representa a la iglesia, Sión representa a los valientes. Sión va a liberar al pueblo general. Va a liberar a los cautivos, a los que tienen miedo, a los que son religiosos, a los que están basados en doctrinas medias torcidas. Pero es Sión de adentro que afectará hacia afuera. Entonces, cuando Dios posee a Sión, está también poseyendo a Jerusalén.
Y de esta forma la intención de Dios es cumplida. Salmo 102, 16. Salmos 102, 16. Dice, por cuanto Jehová habrá edificado Sión, y en su gloria será visto. Eso es lo maravilloso que hará con Sión. Entonces, ¿Cristo qué está esperando? La construcción de Sión. Porque cuando Sión se manifieste, la iglesia se va a desplazar y el enemigo se va a retirar de los territorios que hoy día está dominando. Entonces, cuando Sión se establece, por eso Joel habla, dice despertar a los valientes. Cuando despierten los valientes, significa que ahora el centro del gobierno de la tierra no va a ser el mundo, no va a ser Babilonia, no va a ser los poderes satánicos, no van a ser las 10 cabezas que habla Apocalipsis, sino va a ser Dios gobernando a través de Sión, a través de sus valientes, a través de sus vencedores. Y esa forma la iglesia va a gobernar. Entonces, ahí es donde vemos que Dios está estableciendo su reino. Por eso Sión es el centro del gobierno de Dios. Dios quiere gobernar a través de Sión. Entonces, voy a dar textos para que puedan ustedes ver. Isaías 2, 3. Dice, vendrá mucho pueblo, dirá, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, el gobierno se establece a través y gracias a Sión. Y en Isaías 24, 23, dice, la luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Entonces vemos ahora Dios estableciendo su reino. Está estableciendo su reino. El Salmo 110. Salmo 110, versículo 2. Dice, Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Cuando habla de vara de su poder, significa un rey haciendo justicia. Domina en medio de sus enemigos. Entonces, Dios está estableciendo su gobierno gracias a Sión. Isaías 33, 5. Isaías capítulo 33, versículo 5. Dice, será exaltado Jehová, el cual mora es la altura. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Y Joel 3:16. Joel capítulo 3, versículo 16. Dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces, ahí hay alguna revelación más, que Sión establece el reino. Sión establece el gobierno. Por eso los grandes cambios que Dios hará es gracias a Sión. Sión significa vencedores. Esos vencedores van a traer cambios significativos. Por eso son gente que hoy a lo mejor no tiene oportunidad, no tiene plataforma. Hoy no están saliendo visibles.
son una minoría, son pequeños, pero algo va a pasar y esos no tienen miedo, no tienen nada que perder. Pero ellos están constituidos para someter la autoridad del reino y para gobernar a través de Cristo y someter el imperio satánico. Ellos no se conforman en vivir en Jerusalén. Ellos quieren expandir su mensaje en todo el mundo. Entonces, Sión habita la presencia, Sión habita toda la plenitud de Dios. Eso es Sión. Entonces, ahí hay otro ingrediente que es importante de ese remanente. Entonces, cuando escuchen a ustedes, el remanente es Sión. Y Sión representa a la iglesia. Entonces, vamos a ver, estamos viendo cómo Dios va levantando los valientes. Cómo Dios va a levantar el potencial de la gente. Levante su mano, diga, Dios me va a levantar a mí estos meses. Los va a levantar sobrenaturalmente. Por eso ustedes crean, Dios va a proveer, Dios va a dar la herramienta, Dios va a dar los recursos, Dios va a revelar la estrategia. Solamente quieren una disposición de hombres que estén dispuestos a hacer cosas por Él. Eso va a ser. Entonces, vamos a ver ahora como otro punto importante, cómo Dios evalúa a ese grupo pequeño, cómo Dios los va a evaluar. Cómo Dios evalúa a los de Sión o a los vencedores o a los remanentes. Hemos ido desglosando todo eso. Entonces, vamos viendo, estamos metiéndonos muy a fondo ahora. Hemos partido de lo macro, ahora estamos en lo micro. ¿Cómo Dios va a evaluar a los vencedores, a los valientes? Para eso, yo quiero que abra Levíticos capítulo 27. Levíticos capítulo 27. Levíticos capítulo 27 es un cuadro profético de los vencedores. Ahí usted puede ponerle ahí en su Biblia que es un cuadro profético de los vencedores. Aquí donde se evalúa, aquí hay voto de estimación. La palabra voto de estimación significa evaluación. Entonces, usted puede ver que habrán votos de estimación. Esa palabra voto de estimación es evaluación. Se va a evaluar. Siempre que una persona que no sea lenta ya haga un voto para dedicarse a ello, ya otros deberían hacer una ofrenda específica del Señor. Entonces, habrá gente lenta dentro de los valientes. Habrá gente dispuesta dentro de los valientes. Habrán niños. Habrán ancianos. Habrán jóvenes. Por eso, en el Levítico capítulo 27, un joven no se clasifica la edad como nosotros tenemos. Los jóvenes llegan desde 20 a 60 años. De los 20 a los 60 años se le llamaría jóvenes. ¿Usted entonces está metido en el grupo? ¿Alcanza o no alcanza? ¿Ah? Algo nuevo está aprendiendo, ¿eh? Algo nuevo, o sea, por eso yo quiero decirle, o sea, los niños, se llama niño hasta los 19 años. Y de los 20 hacia arriba, hasta los 60, se llaman jóvenes. Y de los 61 hasta arriba se llama mayores. ¿Ve? La línea profética es distinta a la nuestra.
Entonces se habla de estimación. Entonces hay una ley específica que va a tipificar a los creyentes cómo se van a evaluar referente al propósito de Dios. ¿Cómo nos va a evaluar Dios? ¿Referente a qué? Al propósito de Dios. Todo lo que hemos hablado en las lecciones para atrás, si lo estamos cumpliendo, si lo estamos haciendo. Entonces, vamos a ver Levíticos 27, 1, 7. Estoy leyendo yo los textos para no estar pagando, aprendiendo los micrófonos y no perder tiempo, por eso estoy leyendo yo. Entonces, pero use la Biblia. Mire, Levíticos 27. Dice, habló Jehová a Moisés. Esto no es algo que nació de Moisés. No es algo que se le ocurrió a Moisés. Sino esto viene de la intención del pensamiento de Dios. Dice, hablan los hijos de Israel. Diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación, esa palabra estimación son votos de evaluación. Se está evaluando. Según la estimación de la persona que se haya de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás a 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario. Entonces, nuevamente hago la pregunta, ¿quién está evaluando ahí? ¿Moisés o Dios? Levanten la mano los que dicen Dios, porque veo solo dos ventanitas. Ahora 3. Es Dios. ¿Ya? Vamos bien, vamos bien. Verso 4. Si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuere 5 años hasta 20, al varón lo estimará en 20 ciclos y a la mujer 10 ciclos. Si fuere de un mes hasta 5 años, entonces se estimará el varón de 5 ciclos de plata y la mujer de 3 ciclos de plata. Mas si fuere 70 años o más, al varón lo estimará en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Ya voy a ir enseñando evaluación. Estamos entrando, esto de lo micro, estamos metiéndonos más profundo ahora en lo profético. Lo estamos metiendo muy adentro. Entonces, esto es una evaluación que Dios está haciendo. Está evaluando. Pero para evaluar, los hombres de 20 a 60 años tienen que pagar ¿cuánto? 50 ciclos de plata. La mujer de 20 a 60, 30 ciclos de plata. Los hombres de un mes a 5 años son 5 ciclos de plata. La mujer de un mes a 5 años, 3 ciclos de plata. Los hombres de más de 60 tienen que pagar 15 ciclos de plata. Y la mujer de más de 60, 10 ciclos de plata. Entonces, yo no quiero que se desmarezcan las mujeres diciendo, oh, yo valgo menos que un hombre. No, eso tiene un aspecto profético. Todos los números de Dios son proféticos. Levante la mano y diga, los números de Dios son proféticos. ¿Por cuánto se vendió Jesucristo? No lo escucho. ¿Por cuánto? Abra un poquito el micrófono, Pablo, ahí, que me diga alguien. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Por cuánto? Pero 30 monedas. Ya, por 30 monedas de plata. ¿Alguien más da más? ¿Alguien da más? ¿Cuánto? 40 monedas de plata. ¿Alguien da más? Así. ¿Alguien da más? ¿De más? Entonces, eso tiene un aspecto profético.
Porque fíjese que Cristo, para redimir la humanidad, se vendió como una esclava, no como un esclavo. Pero eso lo vamos a ir metiéndonos. Aleluya, ¿ves? Todo lo hermoso de estudiar la palabra, ¿se fija? Porque Él no se vendió como un hombre, se vendió como una esclava. No como un esclavo, como una esclava. Por eso he tenido que ser riguroso en los estudios. Ya quisiera tocar muchas otras cosas, pero quiero que ustedes vayan entendiendo de lo general a lo particular. Entonces, espiritualmente hablando, esta figura representa nuestro valor ante el Señor con respecto a su trabajo. Anote eso, por favor, porque esto es relevante, esto es importante. O sea, nuestro trabajo en la obra de Dios es evaluado. El trabajo de Dios de nosotros es evaluado. Por eso algunos dicen, yo aporto, yo hago esto, yo hago esto otro, pero algunos se destacan más que otros. Y esos que se destacan más que otros, de alguna forma se recompensa más. No puedes tú pedir más recompensa a aquel que trabaja poco. ¿Vamos bien? Entonces, espiritualmente hablando, esas monedas de los ciclos es la figura que representa nuestro valor ante el Señor con respecto al trabajo de su propósito. ¿Lo anotó? Pero veamos Éxodo, capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo 12 al 16. Voy a leer. Dice que cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando lo cuentes, para que no haya en ello mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio siglo, conforme al siglo del santuario. El siglo es de 20 geras. La mitad de un siglo será ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. El verso 15 dice, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio siglo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestra persona. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y la darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, esta ofrenda, la primera ofrenda que hablamos del valor del trabajo, es una ofrenda voluntaria. Y esta ofrenda de Éxodo 30, 12, 16 es obligatoria. ¿Ya? ¿Vamos bien? Esta ofrenda es obligatoria. Dios ordenó a cada uno de Israel que hiciera una ofrenda al Señor medio siglo, y no importaba si era rico, si era pobre, si era joven, si era viejo, siempre que fuera más de 20 años. Todos estaban obligados al medio siglo. Y este medio siglo era para la redención. Anótelo, esta ofrenda era medio siglo para la redención de Israel. Era medio siglo de plata. Y esto habla proféticamente
de la redención de Cristo por su pueblo. Por eso el símbolo de la plata y el medio siglo. Vamos a ir a Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, en la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Ese era el rescate. Ese era obligatorio. Pero alguien pagó ese medio siglo. Esa es la redención. Por eso esa redención es un tipo. Es un tipo. Esa es la redención de Cristo. Por eso todos nosotros tenemos que tener medio siglo, ni más ni menos. Todos tenemos que aceptar a Cristo. Todos tenemos que creer en Cristo, ni más ni menos. Cristo tiene que redimirnos. ¿Va conmigo? Nadie puede estar en el reino, trabajando en el reino, si al menos no haya sido alguien rescatado en nosotros. Esa es la redención que Cristo hizo por nosotros. Y eso representa la salvación. Y la salvación somos todos evaluados igualmente. Escuche bien, la salvación somos todos evaluados igualmente. Todos, de 20 años arriba. Porque tiene conciencia. Entonces Levítico 27, el nivel de siglo, el Levítico 27, el nivel de siglo no es igual para todos porque ese es trabajo. Y en lo que habla en Éxodo, eso es obligatorio porque es para todo. ¿Me explico? Voy a ir un poquito más profundo. Muchos aspiran a tener casa propia, tener empresa, tener negocio, pero nunca han hecho nada en la iglesia, no diezman, no ofrendan, no trabajan por la obra. ¿Cómo puede tener autoridad para pedir esas cosas? Y ese hermano que a lo mejor trabaja en la obra es salvo, ora, está comprometido con la obra, con la causa, de lo poco diezma. ¿A quién creen ustedes que va a bendecir? No importa si es ingeniero o no, sino que Dios está midiendo las bendiciones de acuerdo a ese nivel de compromiso. Por eso, cuando uno tiene que estudiar la Biblia, uno va estudiando y se va comprometiendo, va analizando los niveles que nuestro Dios tenía. Estas evaluaciones lo hizo no Moisés, esto viene directamente de Dios. Por eso, todos nosotros somos salvos y vamos a ser evaluados por esa salvación. Pero también vamos a ser evaluados por nuestro trabajo, por lo que hacemos. ¿Me entiende? Por eso la evaluación es trabajado de acuerdo al género. ¿Y por qué al acuerdo del género? Porque de alguna forma Dios sabía lo que iba a afectar en la mujer y en el hombre. Fisiológicamente, físicamente. Son evaluados. No se puede exigir cosas a la mujer, cosas que son netamente de hombre. Y no se le puede exigir a la mujer cosas que son netamente mujer al hombre. Entonces existía, de acuerdo a la palabra que estamos enseñando del remanente, estamos hablando, ofrenda obligatoria y ofrenda voluntaria. Y de eso Dios iba a recompensar. Entonces, de la perspectiva espiritual, ¿qué significa eso ahora? Todo ante Dios tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios.
Pero con respecto al tema de trabajo, no todos vamos a ser usados igualmente. Si ese hombre, esa mujer ora más, va a tener dones más grandes, va a tener dones más poderosos, va a tener dones más gloriosos. La bendición va a ser más grande económicamente. No se puede medir de la misma manera de una persona que no ora nunca, que no hace nada, que cumple. No se puede evaluar de la misma manera. ¿Va conmigo? ¿Estoy siendo claro? Aquí no es cosa de títulos. Aquí no es cosa que somos salvos o no. Aquí es cosa que dentro de la iglesia, incluso del remanente, Dios nos va a evaluar cómo nosotros estamos trabajando en su obra. Y de acuerdo a ese trabajo, Dios nos va a dar más bendición económica. Voy a poner un ejemplo burdo y trataré lo posible de entender. Fíjese que la clase baja, la clase social baja hoy día, el gobierno le está dando mucho más ayuda a ellos que la clase media alta. Pero para ayudar a la clase media alta, no pueden tener la misma ayuda que la clase baja. ¿Por qué? Porque si hay un ingeniero sin trabajo y tenía un gasto, se compró un Mercedes, tiene una casa propia y tiene que pagar dividendos de 800,000, 900,000, ¿con ese bono que da 50 se puede evaluar de lo mismo? No, pues las ayudas son totalmente distintas, diferentes. Uno que se esforzó, trabajó, estudió en la universidad, no se puede estudiar desde la perspectiva social. Por eso, de la perspectiva social se ayuda más a la gente de más abajo. Pero de la perspectiva del reino es de esta manera. Nosotros todos somos salvos, pero Dios va a recompensar, va a evaluar en la forma como usted trabaja y en la forma como usted se desprende. Por eso ese es el trabajo, ese es el servicio ante los ojos de Dios. Por eso para Dios algunos tienen más valor que otros. Dígame, no, ayayay. Dios no los ve a todos por igual. Porque para algunos Dios los ve más comprometidos que otros, más integrados que otros. Vamos a ver ahora, lo tenemos ese ejemplo en el Antiguo Testamento, pero vamos a meternos al mundo del Nuevo Testamento. Al mundo del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, hace también diferencia. Hace una diferencia el regalo, que es la salvación, y el premio, que es el pago del servicio. Entonces, hay regalo y hay premio. Entonces, si está tomando nota, ponga que en el Nuevo Testamento hay regalos, número 1, pero también hay premio. Se le recompensa a aquel que trabaja. En el Nuevo Testamento se habla de carrera, que es la salvación. Todos corren. Todos corremos, pero el premio, el que llega a la meta. Entonces, la carrera es la salvación y el premio es la corona. Es el pago del servicio. No es lo mismo pagarle a una persona que habla del Señor, que constantemente no se avergüenza del Evangelio, que aquel que es salvo pero no habla a nadie. Entonces, no se le puede pagar de la misma forma. Es salvo, pero no tiene premio. ¿Aló? Todos los creyentes reciben regalo, corren la carrera,
pero no todos pueden tener el mismo premio y la misma corona. Dígame, si una persona se dedica tiempo a hablar del Señor, se desprende por hablar del Señor, trabaja en la obra, no le podemos pedir la misma bendición a aquel que nunca habla de Dios. Es salvo, pero se avergüenza. Es salvo, pero no quiere pagar el precio. Es salvo, ¿verdad? Pero no podemos pedirle que Dios lo colme de bendición si a nadie le ha hablado de Dios. Por eso se cumple lo que dice Levíticos 27 y Éxodo capítulo 30. Desde la perspectiva espiritual. Así se evalúa en el mundo espiritual. Entonces, en el mundo espiritual son más valiosos los que trabajan. Todos son salvos. Pero en el mundo del reino son más valiosos los que trabajan. De acuerdo a Levíticos capítulo 27. Para Dios son más estimados. Y es por eso son más estimados, porque son desde la edad de 20 años a 60. Ya los viejos no se pueden mover porque están desgastados, están cansados, están enfermos. Ya no pueden trabajar, están más quietitos. Pero no es que Dios no lo ame, pero estamos hablando de la perspectiva de trabajo. Esto lo estamos hablando de la perspectiva espiritual. No está diciendo que los hombres cristianos de 20 a 60 años representan a aquellos que son espiritualmente más vigorosos. No estamos diciendo eso. Sino que están listos para la batalla. Están listos para guerrear. Están listos para deshacer las obras del diablo. Están listos ¿para qué? Para trabajar y echar fuera a todo demonio. Las huestes espirituales. ¿Vamos bien? Veo que no están anotando, veo que no lo están anotando. Oh, sí, oh, yes. Entonces, fíjese que estamos diciendo que esta gente está listo para el campo de batalla, para ir a pelear. Eso estamos hablando de la perspectiva espiritual. Por eso, de la perspectiva espiritual, Dios nos evalúa a todos por igual. De la perspectiva espiritual. De la perspectiva espiritual, Dios nos va a hablar, nos evalúa de la misma forma. Y le estoy dando citas bíblicas. El número 1, descubrimos que eran los hombres más de 20 años. Perdón, Números capítulo 11 al 14. Esa gente estaba dispuesta a la batalla. Pero lamentablemente no tuvieron capacidad y solo 2 pudieron alcanzar el gran premio. Yo creo que vaya a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice, os escribo vosotros, aquí habla de padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros también, dice, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces,
aquí habla de tres clases de personas en la iglesia: los niños, los adultos y los padres. Eso habla. Por eso, aquí notemos que los que vencen el maligno son los jóvenes. Y aquí encontramos el tipo de evaluación que habla Levítico 27. Ese es el tipo. De nuevo, Dios nos está apuntando el hecho de que los fuertes espiritualmente son elegidos para la guerra espiritual. Son los más valiosos para su obra. Estos son los vencedores que se enfrentan al enemigo y recobran la tierra para Dios. Ellos tienen espiritualmente un Caleb de corazón que no tienen miedo a nada. ¿Va conmigo? Por eso incluso en el Nuevo Testamento la evaluación es de 100%. En el Nuevo Testamento encontramos principios de trabajo de Dios, donde los creyentes son valiosos, útiles en su obra. Hablando acerca del efecto que produce la palabra en esas personas, en el corazón del hombre. En Mateo capítulo 13, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto el cual 100, cual 70, cual el 30 por uno. Esa tierra es el ser humano. Y está hablando de fruto. La palabra en el griego es fruta. Y eso se refiere al tipo de fruta. Primero aquí vemos dos cosas importantes en la Biblia con respecto a este tema. De fruto viene la palabra fruta. Primero los que no dan fruta. Y después habla de la calidad de la fruta. Pues eso son dos cosas en el Nuevo Testamento. Por eso cuando hay que estudiarlo, y uno tiene que estudiarlo con mucha seriedad, que una cosa, cuando está hablando de frutos, de frutas, porque acuérdense que eran agrícolas, las personas que están hablando ahí se está evaluando por el tipo de fruto y la calidad de esa fruta. Porque puede dar mucha fruta, pero esa fruta está con gusano, está enferma, está marchita, mala calidad. Entonces puede ser que ese árbol dé poco fruto, pero la calidad es buena. Y eso significa que va a dar más semilla y se va a multiplicar más. Por eso se habla aquí. Por eso lo primero se refiere a la presencia del fruto. Y habla el don de la fruta. Quiero ir a Lucas 13, 7. Lucas 13, 7 dice, dijo al viñador, he aquí hacen 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Cortarla. ¿Para qué utilizas también la tierra? Entonces cortémoslas. Entonces aquí vemos el tipo de ese árbol que nos está dando fruto. Resultado. Dios quiere resultados. De nosotros, ¿qué quiere Dios? Resultados, pero que esos resultados sean buenos. Nosotros podemos tener teoría, nosotros podemos saber Biblia, pero cuando viene un endemoniado, el endemoniado no me va a verme a mí cuánto yo sé. El endemoniado va a ver mi fruto. El endemoniado va a evaluar la unción,
el demoniado va a ver también si tengo valentía o cobardía, autoridad o no autoridad. Eso en el mundo del reino. Por eso lo estoy diciendo nosotros. Nosotros podemos tener cantidad de conocimiento. Pero el conocimiento es lo mismo que un ingeniero estructural. El ingeniero estructural puede haber sacado 100, pero vamos a ver cuando construya un puente. Si ese puente no se le cae, es un buen ingeniero. Pero si ese puente se le fue y se le cayó, significa que esas notas la pudo haber hecho, pero a lo mejor la evaluación estampó. Por eso nosotros vamos a ser evaluados en terreno, en las cosas que hacemos en la vida diaria. El segundo aspecto de ese fruto es dar. Es la calidad de la fruta que da ese árbol. Algunos árboles dan buenos frutos, otros dan malos frutos. Algunos perduran, otros se pierden. En Lucas 6, Lucas capítulo 6, versículo 43 y 44, dice, no es buen árbol el que da malo fruto, ni el árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha higo en los espinos, ni la zarza vendimia de uva. Eso habla de la ambigüedad. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, dice el texto, habla la boca. Entonces Dios desea de nosotros que demos buenos frutos, pero que esos frutos perduren. Eso es lo que quiere. Que la palabra perdure en nosotros. Mateo 13, 8. A ver si... Mateo capítulo 13, versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio al 100. El de 100 lo va a multiplicar al 100%. El de 70 al 70% y el de 30 30. En el reino se evalúa así la gente. Hay gente que se van a evaluar al 100%. Otro al 70 y otro al 30. Yo me acuerdo que esto lo enseñé a un grupo de pastores y les provoqué problemas. Pero yo no puse la evaluación. Eso está ahí, aquí en la escritura. Aquel que da la vida, aquel que da todo, aquel que cree, y que no es teoría, sino que él se mete en el mundo de las tinieblas, lucha con el enemigo, avanza. Él va a recibir esa recompensa. Pero aquel que no hace nada, que es temeroso, es salvo, también va a ser ¿qué? Evaluado de acuerdo a esa capacidad. Por eso, a pesar que Dios ama a todos los hijos, pero hay diferencia, aquellos que son 30, hay una diferencia, aquellos que son 60, y hay una diferencia, aquellos que son al 100%. Por eso nuestra vida debe estar 100%. Por eso aquí habla la calidad de nuestro corazón. Nuestro corazón puede estar, en nuestro corazón nuestro amor de Dios no es el 100%. Nuestro corazón puede ser al 60%. Nuestro corazón puede ser también al 30%. En otras palabras, eres sancochado. Pero no puedes pedir recompensa de la misma manera al que vive una vida de santidad. Aloha, piriloja. Este es el último punto. Voy ya casi concluyendo en esta lección. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10
al 13. Esto lo habla Pablo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso con este respecto. No, estoy leyendo segunda. Segunda, me equivoqué. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 13. Ahí sí. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, mire, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego, dice el texto, la probará. En este pasaje no se trata de juicio para determinar nuestra salvación, sino que describe un juicio en la utilización de la parte espiritual de cada uno. Cómo yo estoy utilizando mi vida espiritual. Es un tipo de premio. Es la forma como yo desarrollo mi vida, la forma como yo construyo mi vida, es la forma como yo voy haciendo reino. Y Dios nos muestra que el trabajo espiritual será evaluado. Y aquí vemos que la parte espiritual, alguno es como madera, el heno y el barro. Eso habla aquí de ese material. La madera, el heno, el barro son materiales que vienen ¿dónde? De la tierra. Esto no pasa por ningún proceso de transformación. No son preciosos. No, estos son fáciles de destruir. ¿Ya? Ese tipo de material. La madera representa la naturaleza humana. El heno representa esfuerzos humanos. El barro señala la debilidad, la deformidad humana. Eso representa en esta palabra. Acuérdense que Pablo era rabino. Pablo sabía los simbolismos hebraicos. Por tanto, lo que estaba poniendo, lo estaba poniendo con justa causa. Y él está hablando del servicio espiritual. Ese servicio espiritual era una vida natural. O sea, habrá gente que hará cosas en la vida natural, como el material de madera, el heno, el barro. Pero todos aquellos que estén construyendo en base a ese tipo de material humano, dice el texto, que serán destruidos. Satanás va con ello. Por eso nuestro trabajo puede venir de nuestros talentos naturales, capacidades naturales, capacidades intelectuales, capacidades emocionales. Pero no significa que vengan del Espíritu Santo de Dios. No significa que esto venga de una revelación de Dios. Por eso Juan 3:3 habla en Juan 3:3. En Juan capítulo 3, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Por eso nuestros talentos pueden ser naturales, pero hemos nacido no en el espíritu. Todavía estamos en la carne. Por eso somos incapaces de producir algo de valor espiritual hoy en nuestra vida. Somos capaces de lograr bendiciones en nuestra vida porque todavía estamos transitando por la vía natural, por la vía humana.
pero no por la vía espiritual. Nosotros andamos en la vía natural, caminamos a través de los sentidos naturales. Y es por eso que nos confundimos. En Juan 6:63, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero en cambio es contrario al otro material que habla Pablo, el oro, la plata y las piedras preciosas. Estos son elementos imperecederos, son elementos que no se destruyen. Y esto habla del servicio espiritual, que son forjados en el Espíritu Santo por medio de una relación con Dios. El oro representa la naturaleza de Dios. La plata representa la redención del justo. Y las piedras preciosas es el trabajo de la transformación por el Espíritu Santo. Por eso de ese trabajo emana vida. Ese trabajo resucita a Cristo. Ese trabajo vivifica a Cristo. Por eso la Escritura dice, y Juan lo habla, separado de mí, nada podéis hacer. Eso dice Juan 15:5. Por eso, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 3, de lo que hemos estado hablando, es interesante el tipo de trabajo que yo estoy haciendo para la obra de Dios. ¿Cuál es el origen de nuestro trabajo? Y Dios nos va a evaluar de acuerdo a ese trabajo, si es material natural o si es material espiritual. ¿Cómo yo estoy construyendo el propósito eterno de Dios? ¿Basado en lo natural o basado en lo espiritual? Porque ese trabajo va a ser, indudablemente va a ser procesado. Ese trabajo va a ser proyectado, ese trabajo va a ser soportado con el fuego del ataque del maligno. Por eso la Escritura dice que cuando el día de la prueba venga, estar firme. Pero si no estamos firmes, porque la construcción de nosotros no ha sido sólida. Por eso el origen de nuestro trabajo en la vida va a ser a través de la vida espiritual o la vida natural. Por eso los vencedores pagan un alto precio para producir el ministerio de Cristo. Nuestra devoción no está basada en mi gloria. Nuestra devoción no está basada en mi nombre. Nuestra devoción está basada en lo que yo refleje de Cristo hacia Él. Todo lo que haga es para Cristo, la gloria sea para Cristo. Yo simplemente soy un material disponible para Él. La exclusividad es para Él. A Él le satisfacemos, a Él le honramos, a Él le glorificamos y no hay orgullo en nosotros. Son los vencedores. Por eso nuestra naturaleza debe ser manifiesta. ¿Cuándo? En la prueba, en la adversidad y en la presión. Amén. Esa es la clase de hoy día y los dejo de los vencedores. Estamos partiendo de lo general a lo particular. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Entonces, muy bien, los dejo meditar, pensar. Les voy a enviar el estudio de nuevo. Hay muchas cosas que vamos a ir desglosando. Por eso, fíjese que incluso la Escritura no es la cantidad de tanta fruta, sino la calidad del fruto. Porque puedo dar fruto, pero está gusanada, está enferma. Hay que sanarla. Hay que restaurarla. Por eso hemos visto ejemplos bíblicos de los vencedores en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y ahora metiéndonos en más cosas más profundas,
basado en Levítico 27, Éxodo 30. Incluso no alcancé a hablar de las parábolas cuando habla de los talentos. La idea de Dios quiere que nos desarrollemos al 100%. Pero entendiendo que nuestra naturaleza, nuestro ego, nuestro yo, cuando no es tratado, no es confrontado, somos salvos. Pero no los puede usar como Dios quisiera usarnos, porque todavía dominamos una parte de nuestro yo, nuestro ego, nuestra soberbia en nuestro interior. Todavía nos sigue dominando el viejo hombre, que está viciado. Y para eso es que el Espíritu Santo va trabajando, dice la Escritura Juan capítulo 15, que Él va podando para que llevemos mucho más fruto y ese fruto prevalezca. Amén. Dígame, mis hermanos. Padre, oro, Señor, en esta hora, por esta clase, por todos mis hermanos que hoy día estuvieron aquí. Los bendigo a cada uno de ellos. Úsalos como tú los sabes usar. Establecemos el reino en su corazón, en su alma, en su mente. Y que en esto, Señor, somos más que vencedores por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.